Queridos amigos, seguimos con Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 5, hoy con este versículo 4. Porque el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que entraba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces, aquí en nuestro contexto histórico, en el mundo antiguo era común asociar ciertos lugares con propiedades curativas, especialmente aquellos relacionados al agua. El término griego, hydor, agua, tenía un valor tanto práctico como simbólico. Kairos, momento oportuno, describe el tiempo adecuado en que ocurría la agitación. Y luego la palabra hiasis, sanación, indica el resultado esperado por quienes acudían al lugar. Cuando vaya entonces es importante, son tres palabras claves, queridos amigos, que nos van a ayudar. Ahora, de un aspecto histórico, todo esto llevaba y conllevaba múltiples prácticas, es decir, cosas bien concretas. Las hay ahí que quedaban en lo teórico, ¿verdad? Y la sanación estaba siempre vinculada a creencias religiosas, tanto en el judaísmo como en el mundo greco-romano. Siempre. Siempre toda sanación vinculada a las creencias religiosas. Por lo tanto, Bethesda parece haber sido un sitio donde estas expectativas se concentraban. Quiere decir que ya de antes, y arqueológicamente se demuestra que hubo templos allí, también tanto los griegos, los romanos, etc. O sea, siempre se fueron utilizando. El cristianismo está apareciendo en el siglo I, ¿entienden? Y en el siglo II, III, antes de Cristo, ¿qué? ¿Entendiste? No es que eso estaba vacío, no. Todos estos lugares tenían los lugares donde la gente se acercaba, ¿verdad? La pileta, la piscina, el agua. Estas expectativas se concentraban más bien en ese carácter limitado del fenómeno. Solo uno se curaba, te dice. Es una limitación del fenómeno. Refleja una concepción de la sanación restringida y ocasional. Por lo tanto, en el contexto cultural antropológico, este versículo refleja la esperanza colectiva depositada en lo extraordinario. Depositada en lo extraordinario. Es decir, desde el cristianismo se está mirando la universalidad. Ya desde ahí cuatijaños, o pijamas y llevaba ya, ¿no? Estamos dentro de una colectividad. Y es aquí donde tiene que suceder lo extraordinario. El concepto elpis, esperanza, describe la actitud de quienes aguardaban el momento de la intervención. Hay una esperanza. Hay algo que nos mueve. Entonces ya no. Ahora, la fe señala la confianza, la fe, ¿verdad? Está confiando esa realidad que nosotros encontramos frente a nosotros. Y por eso viene la palabra vida, es decir, Zoe. Representa el objetivo último de esa espera. Este es el sentido último, recuperar la plenitud de nuestra propia vida que hemos perdido. Ahora, el hecho de que solo el primero que entraba fuese sanado revela también una dinámica competitiva. Porque la primero más. Entonces es como carrera, listo, ya. ¿Entendí? Si ahora es mi sino. A la 1, a la 2 y a las 3, ¿verdad? O si no, las tres palabras. Carrera, listo, ya. Pero cero distancia, 100 metros. O ve calle. O si no, o llevo lea una manzana, lea 400 metros. No, se veía, o ve calle. 1, lo llevo lea 2, 3, 4. Vamos a ir al punto de partida. Bueno, pero culturalmente esto muestra cómo la necesidad puede generar estructuras donde la gracia, aquí uno va entendiendo, ¿verdad? De un sentido de la plenitud que nosotros estamos buscando. Pero si nosotros perdemos esa plenitud,
Ahora nosotros tenemos que volver a sanar. Y esta pues es la dinámica. Porque la competitividad, el que se tira, es el primero el que se va a sanar. Pero entonces en realidad lo que hay que sanar son las actitudes, queridos amigos. Aquí no se refiere luego tanto a sanar una enfermedad, así bien concreta física, sino que sobre todo una actitud. Y lastimosamente con el hecho de que el primero que se lanza, el que se cura, eso genera una lucha por el acceso a la curación. Ya puede de todo. Esto muestra cómo la necesidad puede generar estructuras donde la gracia es percibida como limitada. El relato prepara así una revelación mayor en Jesús. La gracia no es escasa ni competitiva. La gracia no es así. La gracia es donación. No es competitiva. No es escasa. Sino que siempre es abundante y es universal. Es para todos. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy con este versículo 5. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El contexto histórico en el mundo antiguo, una enfermedad prolongada implicaba no solo sufrimiento físico, sino también exclusión social y económica. Claro, exclusión total. También de la sociedad, porque al no poder realizar nada, al quedarte encerrado, no hay una posibilidad de encuentro. Entonces, una exclusión de la misma sociedad. Y al mismo tiempo, como indica Timba de lleva, entonces también hay una exclusión económica. El término griego que se dice cronos, tiempo, expresa la duración continua de la condición nosos, es decir, de la enfermedad. Y describe así un estado persistente de deterioro. Estado persistente de deterioro. Ya ese inamegatu, ñanderase inamegatu. A cuanto más ñanderase, a cuanto más ya petao pepe hanayaku, quiere decir que el cuerpo poco a poco se va también desgastando y entrando en ese camino del deteriorarse. Por lo tanto, aquí este enfermo está en el kliné en griego, el lecho, que sugiere la inmovilidad asociada a estas condiciones. Ya de guaraña importante tereila ya es shaupea, ¿verdad? La condición en que se encuentra, que es el de la inmovilidad. Asociada a esta condición de inamovilidad. Y por otra parte, podemos entender que históricamente una persona enferma durante tantos años habría quedado marginada de la vida productiva y también de la vida religiosa, porque socialmente es apartada. El mago, por ejemplo, era leproso, cuera o indica tuya, entonces religiosamente era apartado, fuera de la ciudad. Tenía que vivir entonces en el campo, tenía que vivir fuera de todo conglomerado o de toda comunidad, de toda reunión o encuentro humano. Es aislada. Y por lo tanto, estas personas dependían de la caridad ajena y vivían en condiciones de vulnerabilidad extrema. Este contexto resalta, queridos amigos, la magnitud del milagro que seguirá. La magnitud. Es decir, primero te muestra cuál es la situación de ese enfermo. ¿Por qué? Y porque después te quiere mostrar que la fuerza y la gracia del milagro de Jesús lo que hace es volver
a reintegrarnos a la vida. No se trata de una dolencia reciente, sino que de una situación profundamente arraigada en la vida del individuo. Esto es mejor todavía, ¿verdad? Porque la ñanembase, sobre todo pembase espiritual, si yo que fuera, hay una enfermedad de ese momento en este momento, sino que la base ñandeya huerecoajina del aspecto de la vida es lo que está arraigada profundamente esa enfermedad en tu forma de pensar, en tu forma de ser. Humilla la pecha antendañamongueray. Abrir los ojos no es fácil, queridos amigos, porque somos fanáticos, nos cerramos. Andañambojasay, peñane acane, por el crin de la cabeza, ya es ahí señal, ya lleva. Peñane apitu une, andañambojasay, da ya guapina, ya calculay, allá. Así que ya mindu uponana la ya ese cambio. De un aspecto cultural antropológico, la perspectiva es que el número de años tiene un valor simbólico, queridos amigos, además de literal. 38 literalmente, cerca del 40, pero también tiene un sentido teológico. El concepto elpis, que es esperanza, se pone a prueba en una espera tan prolongada. Aquí entra el concepto de la esperanza. Vaya la vez y te veo ayer, 38 años, guapitena oñe, no avejinajo a Quiere decir que hay esperanza, queridos amigos. Apeya itajina cada vez que mueve el ángel, y se acuerdan en el versículo anterior, el ángel que mueve el agua, apeya guajaroina. Es decir, el pis es aquella esperanza que se pone a prueba y es el único camino para poder llegar después a una verdadera resurrección, a una verdadera sanación. También la palabra cardía, que es corazón, representa la interioridad que puede desgastarse con el tiempo. Se desgasta, queridos amigos. Siempre, entre comillas, siempre lo mismo. Nosotros, desde el aspecto humano, miramos y decimos, Nahuajela es objetivo. Y así también la palabra Zoe, vida, señala la plenitud que el hombre ha perdido y está anhelando recuperar. 38 años implica una vida marcada por la limitación. Culturalmente, una situación así podía interpretarse como destino o incluso como un castigo, queridos amigos. Ahí es donde nosotros queremos apuntar. ¿Y por qué? Y porque decir 38 años es como decir Pechamuarante Maoy, Pechaba Cuente Oínigo Chamío. Entonces es como que uno está diciendo, Cuayando Jovema, Pechamuarante Maoy, ¿se dan cuenta? Pero aquí el pis, es decir, la esperanza de ese cambio. Aquí en Juan se rompe esta mentalidad, se rompe totalmente, mostrando que ninguna condición humana está fuera del alcance de la acción divina. Peñan de Yara y Catú Bapo, a Peñan de Yara y Catú Yapo Veiponamía, dentro de nuestra condición humana, a pesar que ya de muchas veces ya pues se la toalla, ya es Pechamuarante Maoy. Cuando cambiamos a Veima hoy. La historia de este hombre refleja la experiencia universal del ser humano que espera a veces una transformación que parece nunca llegar. Ahí está. La esperanza, esperar contra toda esperanza. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan. Estamos con el capítulo 5 y hoy con el versículo 6. Jesús, al verlo acostado y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres sanar? Unas palabras claves, queridos amigos, en primer lugar es el hecho de decir quieres, el querer, quieres.
reipotaico, recuerasépico. La palabra es theleis, ¿quieres? Theleis. Y este verbo theleis introduce la dimensión de voluntad en el proceso de sanación. Introduce entonces la dimensión de la voluntad. Quieres, de paraipotain. Tenés fuerza de voluntad para salir de esta situación. ¿Quieres ser curado? Y por lo tanto, Jesús no impone la curación, sino que invita al hombre a desearla conscientemente. Le está invitando al hombre a desear conscientemente, queridos amigos, esa curación. Si potán dere decidía y sueñan de yara y bajabe. Chica tu taromonguera, pero senda yui allá pues más magia. Si apillante más se guapa muy, tendrás ya llevan de ni yo bebé, ripotapan de hipotay, va a yo te raño, alito, recueraban vaigo y coa, ¿verdad? No. Aquí, queridos amigos, siempre hay un diálogo en donde tiene que entrar, por una parte, la libertad interior del hombre que quiere, y luego la voluntad, es decir, porque va a tener que hacer en este proceso de sanación un esfuerzo también. A veces la voluntad, porque voluntad pues indica el verbo hacer. Voluntad quiere decir que después de que yo decidí en mi libertad, entonces lo hago, y ahí está la voluntad. Por lo tanto, queridos amigos, Jesús no impone la curación, sino que invita al hombre a desearla conscientemente. Desearla conscientemente. Reipotapa añetetejina. Ayapupea derecobebe. Revela que la gracia divina respeta y eleva la libertad humana, llamándola a cooperar con la acción de Dios. Respeta y eleva la libertad humana. Esto es importante, el respetar la libertad humana y elevar también esa libertad humana, queridos amigos. Donde Jesús, en todo caso, le va a llamar a una cooperación. Diga, tú y coñade, entonces, ella pola en una manera autoritaria. Esto me la llevaré, coa bellane acá me lleva, shela mandá, shela ya bota la sha, Jesús no es así. Jesús no es así. O por Anduraencho me lleva. Quiere ser curado. A pesar de que ñande yara mene, o ñembuase ya lleva esa, y bueno, mira cómo está esta persona. Ambuase tebio, ande capture, juare yapo. Eso pues es el famoso, queridos amigos, lo que nosotros entendemos como asistencialismo. El asistencialismo es negativo, queridos amigos. Asistir a un enfermo es diferente de un asistencialismo. Asistencialismo es cuando el otro ya, oye, conte mande a ente vaya bopa. Dente marella bopa, oye, te me bebé. Queridos amigos, aquí hay algo más, ¿verdad? Quiere ser curado. Hay una pregunta importante. El hombre que desea conscientemente hacer un paso nuevo. Quiero salir de este pecado, quiero salir de este vicio, quiero ser diferente. Bueno, y luego hay otra palabra clave que es el sanarse, el sano. Hygies. Palabra hygies indica integridad, plenitud y restauración. Integridad, plenitud y restauración. Pero la hygies no se limita entonces a la ausencia de enfermedad, sino que implica un estado de equilibrio total. No es entonces porque así se será, así se las hacía. No, sino que aquí la verdadera salud, queridos amigos, es lo que nosotros interiormente estamos viviendo, estamos sintiendo, lo tenemos por dentro de nuestro corazón y por lo tanto está indicando esa integridad del hombre. No es la parte solo biológica, sino que aquí estamos entonces mirando mucho más allá. No es la ausencia simplemente de una enfermedad física, sino que ese estado de equilibrio. Equilibrio quiere decir lleva pepe agua peñande ñañandúa jina peñande ñande am peñande ñañandúa peñande con asome. Y entonces, en este contexto bíblico, lo que nosotros estamos viendo aquí es que la sanación que Jesús ofrece abarca el cuerpo y abarca el alma.
Y nosotros decimos luego, ¿verdad?, que en la medida en que nosotros nos curamos interiormente, así también nosotros nos curamos exteriormente. A la doctor Cuera oigo y vea, este enfermo no ayuda, este enfermo no ayuda porque pero si uno no ayuda psicológicamente, espiritualmente, tampoco, queridos amigos, uno da pasos importantes en recibir esa curación y esa sanación. Queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos amigos, estamos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 5, y hoy con este versículo 7. Nos dice San Juan que el enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Mientras yo voy, oíme entonces la huella. Llegan a va o lo que sea, entonces va allá. Bueno, veamos un poco este versículo, queridos amigos. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, verdad? Vamos a mirar un poco dentro de sus límites. Y dice: la soledad humana es una realidad. Primera enseñanza de este versículo. Recordemos que la soledad es una realidad profunda del hombre. La soledad, el hombre. Nosotros respondemos a nosotros mismos. Nosotros respondemos a nuestra propia vida. Más apañante ayer. Y entre comillas podemos entender que esa es nuestra soledad, porque somos nosotros quienes tenemos que meditar de por y otro. Cada uno es individuo, con sus características. Y su, entre comillas, vamos a decirle, su soledad. Es una realidad profunda que necesita ser transformada por el encuentro con Dios. ¿Por qué, queridos amigos, tiene que ser transformada por el encuentro con Dios? Y porque justamente desde Dios nosotros le vamos a entender, peñande apojarea lleva, nuestro creador. Pero yapo, y bueno, él tiene la horma, como se suele decir. Alguna vez incluso dice: Dios te creó y rompió su horma, de tu horma, para que no haya ninguna repetición, de ninguna manera. Bueno, pero aquí quiere decir que necesitamos siempre una realidad profunda de ser transformada por el encuentro con Dios. Encuentro con Dios. No podemos así nomás nosotros, queridos amigos, ni vamos a transformar el mundo si es que no hay un encuentro personal con el Señor que nos cambie mentalidad, vida, corazón, pasión para hacer diferente el mundo. Una segunda enseñanza de este versículo, queridos amigos, es que las experiencias pasadas pueden limitar, porque si siempre hay acostumbrado 38 años, nunca sé yo que fuera no conseguir, nunca en 38 años. Entonces, eso nos puede limitar. Como siempre fue así, nuestra capacidad de creer en algo nuevo, nuestra capacidad de llegar a tiempo para ser curado por el Señor. O para colaborando, yo quiero ser curado, quiere que te cure y medio le llama la atención. Va a ser por a tu 38 años, ya vean, diga, timba de veina. O por tu más bien, a cura sin la ina, 38 años ahora. Pero quiere decir
el ejercer tu propia libertad y tu voluntad. Ahora, estas experiencias pisadas pueden limitar nuestra capacidad de creer en el algo nuevo, ¿verdad? Creer en ese que está llegando, en ese algo que va a renovarnos totalmente. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la dependencia excesiva de otros puede impedir reconocer la acción directa de Dios. Impedir reconocer la acción directa de Dios. Jamairu vea, porque siendo ya poema bae, hoy cosí planillero, hoy cosí dipueivio, hoy cosí lo que sea nepoeivio, hoy cosí lo que sea. Entonces estoy simplemente viviendo de la mendicancia, mendigo. Estoy siempre extendiendo las manos porque yo no estoy haciendo. Hay una dependencia excesiva de otras personas. Y esto sí nos hace directamente ciegos. No podemos reconocer esa acción directa de Dios. Así que la acción directa de Dios es importante. Una cuarta enseñanza es que Jesús escucha incluso respuestas llenas. Respuestas llenas. Jesús escucha. Y esas respuestas llenas. Pero ¿de qué, queridos amigos? ¿De qué es lo que se llenan? Y bueno, se va a llenar, por ejemplo, de una frustración, porque nunca va a andar huellija catabaino o huellilla vengo a ella a monte, ¿verdad? Todos son frustraciones, ¿verdad? Pero Jesús escucha incluso todas estas respuestas frustrantes. O en tu país, o en cuapaina, bailan de frustrar, bailan de gustar, moto la de guatarina. Y por lo tanto transforma en una oportunidad de gracia. En la medida en que nosotros, queridos amigos, también descubrimos y entendemos esta transformación del Señor, que Él actúa y obra en nuestra vida, eso también nos va a ayudar, queridos amigos, para que se haga una verdadera transformación y exista una oportunidad de gracia. La gracia que quiere decir que ñande yara o cuavo y cuave o me ñande, pero ñande la yacu eana. Porque la frustración, cuando tenemos muchas situaciones llenas de frustraciones, a pesar de eso, el Señor escucha algo y guayna, algo ñande endúgina. Pero esa frustración se va a transformar en una oportunidad de gracia, porque Él escucha. Pero porque nosotros también, a pesar de nuestras frustraciones, llegó 38 años más, voy a venir a pear, diga tú. Entonces hay comunicación, hay expresión, hay motivación al final. Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza es que Cristo rompe la lógica de la competencia. Para Cristo no hay una competencia, queridos amigos. Y Él ofrece una salvación accesible a todos. Accesible a todos. Salvación accesible a todos. Y entonces se rompe la lógica de la competencia. Lógica de la competencia hace que exista, así en esa lógica de la competencia, una salvación que se tiene que realizar para todos. No podemos nosotros venir aquí y decir, yo voy a competir contigo, se la lleva levea, se ya potapea, se ya potamos. No. Aquí para el Señor, todos dentro de una comunidad tenemos que estirar parejos. Y cada uno, porque cada uno es diferente, y cada uno es cada uno, cada uno es cada uno. Bueno, entonces quiere decir, queridos amigos, que esto nos tiene que ayudar, ¿verdad?, a nosotros para entender que la salvación entonces es accesible para todos. La salvación no vino para mí solo, ¿verdad? Porque yo soy ese cada uno hace un antes. No, esa misma salvación es para el cada uno en su contexto, en su realidad y con sus cualidades. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que sigan siempre con mucho entusiasmo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa.
Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.